En un verdadero adorador, primeramente tiene que haber un encuentro personal con Cristo. Con eso se lo digo todo. Empecemos diciendo que para ser un verdadero adorador, primeramente hay que tener un encuentro personal con el Señor. Escuche bien, no puede alguien ser un verdadero adorador, alguien que no ha tenido un encuentro personal con el Señor. Ese es el primer paso que yo quiero mencionarle. Escuche bien. ¿En qué lo podemos ver esto, hermanos? ¿En qué lo podemos ver? Por ejemplo, vemos una mujer samaritana con su ritmo de vida. Ella conocía a fondo lo que es adorar. Creo que desde su infancia esta mujer conocía lo que es adorar, porque ella habló de adoración. Sin embargo, cuando se encuentra con Cristo, las cosas cambian. O sea, no es lo que ella hacía. Entonces, da a entender que si ella no hubiese tenido un encuentro personal con el Señor, difícilmente. Entonces, es ahí donde nos podemos basar que si no hay un encuentro personal con Cristo, hermanos, difícilmente usted puede ver en las iglesias, en las congregaciones, la gente llega por costumbre. Así como entra, así sale. No tiene esa pasión por adorar a Dios, por alabar a Dios, por cantar a Dios. No hay eso, hermanos. Su vida siempre ha sido una vida de aburrimiento, una apatía espiritual. Se refleja, hermanos, de muchas formas. Son pocos realmente los que en la iglesia de Cristo reflejan una verdadera adoración, pero nadie lo puede hacer. Nadie puede adorar a alguien que no lo ha conocido. Nadie puede adorar o entregarle a Cristo una verdadera adoración si no ha tenido un encuentro personal con Él. Es decir, el primer paso, hermanos, para ser un verdadero adorador se necesita un encuentro personal con el Señor. Escuche bien. De otra manera, hermanos, se va creando un poder religioso en ellos, en las personas, en los cristianos, que nada más son oyentes. Pues usted puede ver que en la iglesia hay oyentes, hay creyentes, hay discípulos. Entonces, hermanos, así son. Nada más son simpatizantes de la adoración. Son simpatizantes, hermanos, de la iglesia. Pero en sí, hermanos, no han entendido. Es el primer punto. Para ser un verdadero adorador, se imagina usted como lo que le pasó a Jacob. A pesar de que Jacob tenía los mandamientos, conocía, tenía la instrucción, porque esa es la ley, conocía a fondo todo. Desde su infancia, Jacob tenía un cierto conocimiento de lo que era Dios, cómo se le debía servir a Dios, cómo se le debía adorar. Él tenía el conocimiento. Sin embargo, Jacob no tenía todavía ese encuentro personal con el Señor. Entonces, cuando él tiene ese encuentro personal con el Señor, las cosas cambiaron. De ahí cambió todo. Ahí entendió muchas cosas. Por ejemplo, vemos un Zacarías, entra a la presencia de Dios. De ahí pasa algo extraordinario. Sale mudo de ahí, de la presencia de Dios. No podía decir nada, hermanos. Da a entender que algo había pasado ahí. Ese es el encuentro que le estoy hablando para ser un verdadero adorador. ¿Quién puede adorar? Se la pregunta. ¿Quién puede adorar a alguien que no ha conocido? Como decía Job, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La mayoría de la gente, hermanos, solamente hay un Dios, saben que existe un Dios, pero no lo conocen. O no ha llegado su tiempo, o no ha llegado su momento. Pero realmente, hermanos amados, para ser un verdadero adorador, se necesita, como paso número 1, tener un encuentro personal con el Señor. Escuche bien. Número 2, para ser un verdadero adorador, hermanos, se necesita tener la revelación.
directa del Espíritu Santo. Es la forma, hermanos, de poder entrar a esa dimensión de adoración. No podemos nosotros adorar algo o alguien si no tenemos la revelación, hermanos, del Espíritu Santo. Por eso Jesús, en sus últimos días, hermanos, a los discípulos les pasó tres cosas. O él les hizo tres cosas. Por ejemplo, dice que les abrió las Escrituras. 2, les abrió la mente. 3, les abrió los ojos para que lo conocieran. Entonces nadie, hermanos, puede convertirse en un verdadero adorador si no tiene la revelación de parte del Espíritu Santo. No lo puede entender y no lo va a poder hacer. ¿Por qué razón? Porque hace falta, hermanos, primeramente un encuentro personal con el Señor. Segundo, hermanos, tener la revelación del Espíritu Santo para que uno pueda adorar realmente. Cuando nosotros tengamos esa dimensión de revelación de parte de Dios, para saber quién vamos a adorar, déjeme decirle, no va a haber necesidad, hermanos, de que alguien nos esté impulsando a adorar. No va a haber necesidad, porque el Espíritu Santo te va a guiar. Él te va a mover, Él te va a motivar para hacerlo. No necesitamos un culto como esto para adorar. Siempre el espíritu de adoración está en ti. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Dicen amén? ¿Dicen amén? El espíritu de adoración está en ti. Y eso te va a mover. Eso te va a motivar. Desafortunadamente, hermanos, tal vez estamos en un proceso de enseñanza, estamos en un proceso de desarrollo, estamos en un proceso, hermanos, para entender lo que Dios quiere. Desafortunadamente, hermanos, así lo veo, así lo entiendo. Nadie puede, hermanos, entender las cosas de Dios si no se le revela. Hay razón que la gente a veces no puede actuar. Cuando una persona, hermano, tiene la revelación de parte de Dios, como lo tuvo Pablo, en ese encuentro que tuvo Pablo, Pablo inmediatamente aplicó una actitud de adorador. Por eso él decía: ¿qué quiere, Señor, que yo haga? Pero si no pasamos, hermano, eso, si no llegamos a un encuentro con el Señor, déjeme decirle, la vida va a seguir como siempre. Para mí, así es. Verdaderos adoradores. Claro, muchos. Hay muchos, demasiado. Congregantes. Pero no han entendido la revelación. Escuche bien. Por eso hay razón que la gente no cambie. Uno se puede matar, hermano, o matándose en enseñar a la gente. Pero si Dios, hermanos, no le revela a la persona su palabra, recuerde, hermanos, que todo es por revelación. Si estamos aquí nosotros, no es casualidad. Te llegó una revelación. Te llegó una revelación. Alguien te predicó de Cristo, pero alguien te reveló la persona de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que si estamos aquí, hermanos, por eso Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron, pero creyeron
si estamos aquí, es porque Cristo se ha hecho real en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso Pablo, hermanos, lo establece, lo explica de una manera estricta, así lo puedo ver. Así lo puedo ver. Pablo se movía de esa forma. David, hermano, se movía de esa forma. Abraham se movía de esa forma. No podemos adorar a alguien que no conocemos, hermano. Sí, ya sabemos, ya nos enseñaron, ya nos instruyeron. Por eso, hermanos, al final, cuando Cristo resucita, a todos sus seguidores se les manifestó de una manera sobrenatural, aún las mujeres. Y dice que cuando Él resucitó, lo adoraron, pero muchos de ellos dudaron de Él. ¿Dicen amén? Aquí están, hermanos. ¿Sí? Así se entiende. Así es. Tiene que ser por revelación. Porque aquel sí lo hace mejor que uno. O porque Él lo hace constantemente. No espera, hermanos, los cultos para adorar. No espera las reuniones de oraciones para adorar. No, hermanos, su vida es una vida de adoración. Donde lo agarre el Señor. ¿Por qué? Una, porque ha tenido el encuentro con Cristo, como lo tuvo Pablo, como lo tuvo Jacob, como lo tuvieron muchos. Y otros, porque se les fue revelado, hermanos. Número 3, porque conocen, los verdaderos adoradores conocen la presencia de Dios. Hermanos, esa fue la experiencia del pueblo de Israel. Caminó con el arca. Conocieron el arca, palparon el arca. Y el arca representa la presencia de Dios. De entender que los verdaderos adoradores son los que caminan con la presencia de Dios. Y eso lo dijo Moisés: si tu presencia no va conmigo, mejor no me muevas. Quiere entender que él tenía una experiencia con la presencia de Dios. Esto es lo más hermoso. Esto es lo más grande, hermano. Aunque no seas un buen predicador, aunque no tengas un título de apóstol, de pastor, lo que sea, hermanos, aunque no lo tengas, pero si ya conociste al que debes adorar, que se llama Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor, es lo más grande, lo más maravilloso. A su nombre, a su nombre. Sí, hermanos. Cuando ya se tiene una experiencia con la presencia de Dios. Por eso, hermano, mire, yo he entendido algo. La gente nunca va a cambiar. Nunca, hermano. Si no tiene un encuentro con la presencia de Dios,
la gente nunca va a cambiar. Por eso yo puedo pensar que los ministros de alabanza, los que nos dirigen, hermano, tienen una gran responsabilidad. Son los que meten al pueblo a la presencia de Dios. Y cuando entramos a la presencia de Dios, algo tiene que suceder. Alguien que entra a la presencia de Dios no sale igual. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Porque hay algo, hermanos, hay algo que no lo entiendes. Sí. Para ser un verdadero adorador, hay que conocer, hay que tener una experiencia con la presencia de Dios. Ese es todo, hermanos. Ese es todo. David no era un diestro en armas. Tal vez no era un guerrero por excelencia. Él solo entendió y aprendió qué es adorar a Dios. ¿Lo entendió, hermanos? Lo entendió. Por eso era un hombre, uno de los más ejemplares ha sido él. El adorador, como David, tomó una actitud de humildad, de sencillez. O sea, este hombre, hermanos, no esperó una reunión, un evento para poder adorar. Él siempre en su corazón había un espíritu de adoración hacia Dios. Era su deleite, hermano. Era su pasión. No sabía tal vez hacer otra cosa. Solo sabía adorar. Bendito sea su nombre. Ese es lo más grande, hermano. Ese es lo más maravilloso, lo más sublime. Que aprendas a adorar. Pero difícilmente, hermanos, difícilmente se uno convertir en verdaderos adoradores, porque está buscando, está hablando la Biblia de verdaderos adoradores. Da a entender que son escasos, da a entender que hay falsos adoradores. ¿Quiénes serán entonces los verdaderos adoradores? Es muy sencillo. Es muy sencillo. Toda la adoración a Dios encierra en una palabra que se llama obediencia. La verdadera adoración encierra en una palabra que se llama obediencia. Si aprendes a obedecer, vas a aprender a adorar. Obedecer es adorar. Dele un aplauso al Señor. Así de fácil. Así de sencillo, hermano. Pero le voy a dar un texto bíblico para que no diga que no agarro Biblia. Gloria al Señor. Mateo 28, 17. Se lo voy a agradecer si me ayuda. Mateo 28, 17.
No se complique usted. Una adoración en obediencia, esa es la adoración que recibe Dios. ¿Cuál es la adoración que recibe Dios? Es la adoración que va en obediencia o con obediencia a Dios sobre todo. Fue lo primero que Dios estableció en el principio. Ya lo tenemos. ¿Cómo dice? Léalo fuerte. ¿Y por qué no lo adoraron antes? ¿Se imagina usted? O si lo adoraron en una dimensión, como muchos lo están haciendo, pero aquí están adorando a un Cristo resucitado. Y nosotros estamos en una dimensión de adoración, de adorar a un Cristo resucitado. Él murió, pero Él está vivo, Él está aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Así que dale toda la gloria, la adoración, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Esta es la adoración final. Esta es la adoración final. De una experiencia con el Cristo resucitado. Y los que lo van a adorar también son gente resucitada. No cualquiera va a adorar a Cristo. Solamente la gente resucitada. Así como Cristo resucitado. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Esas son las características, la naturaleza de un resucitado. Esos son los verdaderos adoradores. Desde un principio, hermanos, estableció el Señor. Lo primero que aplica el Señor en el huerto con Adán fue obediencia. Una obediencia por amor. Puso el bien, puso el mal. Tú decides. Yo quiero una adoración voluntariamente. Yo quiero una adoración en obediencia. Yo quiero una adoración por amor. Ahora imagínense un poco cómo sería la adoración de Adán. Imagínense un poco. Use un poco su imaginación. Échelo a andar. Imagínese un poco. Una presencia, hermano, tremendamente en el huerto. Una presencia tremenda. Yo creo que Adán, aún teniendo un cuerpo casi perfecto, sentí un escalofrío. Aún sentado en la mesa tal vez, o reposando si podíamos pensar así, o caminando en el huerto sentía un escalofrío que entraba por su cabeza, fluía por sus dedos, por sus venas. Posiblemente ahí Adán se paraba tantito, se arrodillaba, empezaba a adorar. Bendito sea el nombre del Señor. Es lo que Dios quiere. Esa es la adoración final. Bendito sea el nombre del Señor.
Va a ser lo más grande. Por eso lo que la iglesia va a aprender es adorar. Por eso el enemigo no se equivocó. De que Jesús le dijo, ¿sabes qué? Si postrado me adoras, te voy a dar todos los reinos del mundo, todo lo que quieras. Da a entender. El diablo conoce muy bien el secreto de la adoración. Que a los verdaderos adoradores les va muy bien. Y no es que te pases todo el tiempo postrado, no. No, hermanos. Simplemente es lo que le dijo Dios a Caín y Abel, que primero Dios miró el corazón, después miró la ofrenda. Dios primero mira el corazón, de ahí mira la ofrenda. Eso es todo, hermano. Preocúpate que mire Dios tu corazón. Aunque la gente no lo vea, aunque no valoren lo que haces, eso no importa. Que lo mire Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Que te mire Dios. Eso es todo. Aunque el hombre no te vea lo que haces, que te mire Dios. Eso es todo. El enemigo sabía muy bien. Pero Jesús le dio una respuesta a él y le dijo: a tu Dios adorarás y a Él servirás. Primero puso la adoración antes de servir. No es primero el servicio, es primero la adoración. No es primero el ministerio, es primero la adoración. Denle un aplauso al Señor. Puede haber muchos servidores, pero pocos adoradores. Jesús lo establece que primero se aprende a adorar, después servir. Primero, todo servidor debe aprender a adorar primero. Después va a ser un buen servidor. Creo que David nunca, Saúl, Isaí, nunca tuvieron problemas con David. David fue un escudero, fue un servidor, fue un diácono, fue un ministro de alabanza. Nunca se quejaron de él, nunca, hermano. Porque sabía muy bien los principios, que para ser un buen servidor hay que ser primero un buen adorador. Y el adorador, hermanos, la adoración es un estilo de vida. Eso es todo. No se complique usted. No se complique. Pero ahora el enemigo ha invertido todo eso. Pero me gusta la frase que usa Jesús: a tu Dios adorarás y a Él servirás. Primero vas a adorar, le dijo al diablo, aunque te cueste reconocerlo. Hay alguien más arriba de ti. Eso le dijo Jesús al diablo. Aunque te cueste reconocerlo, estás abajo. Eso le quiso decir. Y agárrate, porque yo también voy a estar arriba de ti.
Eso dijo Jesús. Y así fue. Lo desarmó totalmente. Por eso los verdaderos adoradores, hermanos, tiene sus características. ¿Está bien prepararse? Claro que sí. Pero sí es muy importante esta palabra que aprendamos. Si quieres ser un verdadero adorador, aprende a obedecer. Aprendamos a obedecer. Eso le dijo Dios a Saúl. Es mejor la obediencia que los sacrificios. Es mucho mejor la obediencia que los sacrificios. Por eso un cristiano obediente es un cristiano adorador y de los verdaderos. De los verdaderos. Está bien, enfócate en el ministerio, es bueno. Enfócate, eso es bueno. De lo que quieras hacer es bueno. Pero hay algo más grande que Dios está haciendo ahora, está buscando. Si está buscando es que están escasos. Son pocos los verdaderos adoradores. ¿Quiénes son? Los que asumen una actitud de obediencia. Como muchos hombres, como Daniel. El perfil de la adoración de los verdaderos adoradores lo tenemos en Daniel. Él manifiesta un perfil al agrado de Dios. Un David, un Abraham y muchos de ellos asumieron una actitud de obediencia. Se convirtieron en verdaderos adoradores. Esos son los adoradores que Dios está buscando, hermanos. Hoy día Dios está buscando adoradores. ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien aquí? Puede decir usted como decía aquel: heme aquí, envíame a mí. Habla, que tu siervo escucha. Creo que aquí hay adoradores. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que sí hay. Hay adoradores. Eso es todo, hermano. ¿Por qué tanto respaldo de Dios? ¿Por qué en esos tiempos se hacía manifiesta la gloria de Dios? Yo veo, hermanos, una manifestación gloriosa en los tiempos de Salomón, como él y muchos más. Dice que un día convocó al pueblo, se puso a orar a Dios. Horas después cae la gloria de Dios. Y lo curioso es que dice que todo el pueblo se postró ante la presencia de Dios. Todo el pueblo, hermano. O sea, no hubo un empuje para que digan: ¿sabe qué? Arrodíllese, hágalo, levante sus manos, póngase de pie. No, hermanos, no. Yo creo que estamos en ese tiempo, hermanos, en que está cayendo la gloria de Dios y va a caer la gloria de Dios. Cuando usted vaya a sentir, está en el piso, hermano, adorando a su Creador. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Eso va a pasar. Eso va a pasar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Sí.
Pero veamos un Daniel, veamos un Abraham, veamos algunos ejemplos como Enoc y otros más. Yo no les veo otro perfil en ellos. El perfil más grande que ellos tenían era una actitud de obediencia a Dios. Eso era todo, hermano. Eso era todo. Por eso son escasos. Por eso son escasos. ¿Dicen amén? Sí, hermanos. ¿De qué manera Jesús se convirtió en un centro de adoración? Según Filipenses, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, se anonadó, se hizo siervo y hasta la muerte bajó, se humilló y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Su nombre es Jesucristo. Aleluya. Su nombre es Jesús. El que se merece toda la alabanza, la adoración. Aleluya. ¿Pero por qué razón? Porque asumió una actitud de obediencia. Fue uno de los verdaderos adoradores que fue Cristo Jesús. Nadie le ha dado y nadie le va a dar. Y como Él aprendió a adorar, ahora Él es nuestro centro de adoración, Jesucristo. Bendito sea su nombre. Eso es todo. Así que usted no se complique. Por eso el Padre, dice la Biblia, busca adoradores, verdaderos adoradores, pero también te habla de un tiempo, que el tiempo es ahora. Diga conmigo, el tiempo es ahora. Te habla de un tiempo. Ese tiempo, hermanos, donde la noción del tiempo se va a perder. Ahora nosotros, por ejemplo, tenemos un cierto límite para los cultos. Un orden, pues, para que me entienda. Pero después, hermanos, te vas a pasar horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas. ¿Quién quiere salir de la presencia de Dios, hermano? Puedo pensar, hermanos. Es ahí donde la gente es transformada, cambiada. Por eso cuando Saúl entró en una compañía de profetas, dice que todos estaban profetizando, hermano, y entra Saúl. Tal vez como espía escuchó, hermanos, le llamó la atención algo que estaba pasando en esa compañía de profetas. Se mete Saúl para ver qué estaba pasando. Lo agarró el Espíritu Santo y también él empezó a profetizar. Así va a suceder con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. La presencia del Espíritu Santo va a inquietar a muchos, hermano. La gente va a empezar a buscar. Viene ese tiempo. Estamos en ese tiempo, amén.
Levante su manita. Yo sé que en usted hay una inquietud en su espíritu. Hay una inquietud. Yo sé que sí. Hay una inquietud en su espíritu. Hay un anhelo enorme en su corazón, en su espíritu. Padre bendito, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Señor, conviértenos en verdaderos adoradores. Queremos adorarte. Queremos darte toda la gloria, toda la honra. Toda la gloria, toda la honra, Señor. Con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi espíritu, con todas mis fuerzas, Señor. Te doy toda la gloria, Padre. Aleluya. Te damos gracias, Señor Jesucristo.